Listo, le damos la bienvenida a nuestros amigos que nos ven por Facebook y por YouTube. Bienvenidos a la comunidad cristiana de transformación. Esperando que el mensaje del día de hoy sea bueno para usted. Que la palabra que vamos a compartir el día de hoy llene su vida. Tanto los que nos están viendo como ustedes, hermanos lindos de la comunidad cristiana de transformación que están aquí. Qué bueno que vinieron. Dios lo bendiga, hermano. Bendiciones, hermano, en mi espíritu. Los que están en las gradas, ¿cómo están? ¿Contentos? Eso, muy bien. Vamos a leer. ¿Dónde está la bullita? Eso. Vamos a leer la Biblia. En el libro Evangelio según Juan. O Evangelio según San Juan. San Juan. Sí, claro, Juan. Ahí está Juan Jairo. Listo. Y él también es santo. Se llama Juan Jairo y él también es santo. Evangelio según San Juan, capítulo 5. Vamos a leer del verso 1 al verso 18. Listo. Bueno, vamos a leer entonces Evangelio según San Juan, versos del 1 al 18. ¿Y yo qué dije? No, yo dije Evangelio según San Juan, capítulo 5, versos del 1 al 18. Listo. Vamos a leer entonces en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así: después de estas cosas, era un día de fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, a la puerta del ganado, un estanque que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. En estos yacía una multitud de enfermos. Ojo con la calidad de enfermos. Eran ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. Me gusta mucho. Sí. Hay tres solamente ahí. Sigamos a mirar eso. Porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua. Y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Como Jesús vio a este echado y entendió que ya hacía mucho tiempo, dícele: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Dícele Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Y luego aquel hombre fue sano y tomó su lecho y se fue caminando, y era sábado aquel día. Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado: sábado es, no te es lícito llevar tu lecho. Respondióles el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Preguntáronle entonces: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y díjole: he aquí, has sido sanado, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Él se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Entonces, por lo tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios. Eso les dolía. La religión, el tema de hoy es: la religión identifica el problema, pero no lo soluciona. Identifica el pecado, pero no lo soluciona. Vamos a sacar algunos aspectos ahí hasta donde más podamos. Vamos a tratar de desarrollar este tema hasta donde más podamos. Pues lo bueno es que como lo estamos grabando, entonces ahí queda. Ustedes dirán: pastor, pero es que veníamos haciendo una serie de 7 hábitos que debe tener cualquiera que sea seguidor de Jesucristo. Si eres seguidor de Jesucristo, entonces habíamos comenzado hoy hace 15 días.
Pero resulta que esta mañana, antes de levantarme, Dios me guió a que compartiera este pasaje. Durante todo el día estuve pensando si seguía con la serie que íbamos a trabajar o si compartía este mensaje. La religión identifica el problema o el pecado, pero no lo soluciona. Ajá, el título es La religión no tiene la solución. Bueno, listo, no importa, es lo mismo, eso no importa. Listo. No hace nada, la religión no sirve. Gas la religión, fo la religión. Usted puede ser católico, testigo de Jehová, mormón, adventista, transformado de la comunidad cristiana de transformación, puede ir a la defensa civil, donde usted quiera. La religión no le va a solucionar nada. La religión no soluciona nada. La religión no tiene la solución. Listo, muy bien. Vamos a desarrollar aquí entonces rápidamente esto. Entonces el Señor me guió orando en el transcurso del día. Trabajé muchísimo hoy, entonces mientras caminaba y hacía otras gestiones, iba pensando en lo que iba a compartir hoy y en la serie. Entonces esta serie, perdón. De los 7 hábitos que debe practicar cualquier creyente en Jesucristo, la vamos a transversalizar, dicen en el colegio de mi hijo. La vamos a transversalizar para los domingos. Entonces este domingo que viene vamos a continuar con esa serie, para meterle mucha fuerza a esto. Listo, vamos a empezar a contextualizar. En el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, el número 5 está repetido en varias ocasiones. Dice en el verso 1, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, y vea las características de los enfermos que habían ahí: ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Verso 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Verso 5 dice, y había allí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Me encanta. En el verso 5 presenta una situación que había ahí. Betesda significa casa de misericordia o casa de gracia, ¿cierto? Y también significa casa de cazar, casa de peces, o sea que una pesca, ¿cierto que sí? Casa de peces, casa de pesca. En el verso 5 se presenta una situación de un hombre que llevaba 38 años enfermo. Muy duro uno 38 años en una condición de parálisis. ¿Sí o no? Horrible eso. Antes de comenzar a desarrollar este tema, los quiero contextualizar históricamente. En el verso 4 dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo, o sea, diariamente. Hay unos que dicen que diariamente, otros que dicen que anualmente. Yo creo que en griego dice que era un día, o sea, era de tiempo, cada 24 horas. Y en la cultura dice que era un año. Cada año venía un ángel y tocaba el agua, y entonces cuando el agua se movía, la gente se tiraba ahí a ser sana. No, imagínate la recocha de eso. Así que les voy a desarrollar el tema. Bueno, resulta que la Biblia es muy, muy bonita, porque a la Biblia no le da miedo, a Dios no le da miedo hablar cosas que no son, que la gente cree que son. A él no le asusta eso. Resulta que no era un tema de un ángel, que viniera un ángel y tocara el agua, nada. En la psicología hay algo que se llama, ay, se me fue la paloma, lo estaba pensando ahorita porque lo leí. Hay algo que es colectivo, lo llaman demencia colectiva, lo llaman algo que es colectivo.
Qué horrible es ese mosco, ¿es cierto que sí? Es el problema de que nos boten la basura del frente. ¿Ah? Sí. El tal es que normalmente hay personas que en medio de una euforia colectiva, emocionalmente hay milagros, hay sanidades. Resulta que en esta época, hace 2000 años, había un estanque, el estanque de Bethesda, que era una piscina grandísima, y esa piscina tenía varias divisiones. Unas divisiones era para que se hicieran rituales, por ejemplo, de lavarse las manos, de lavarse era como una especie de baño público. En el otro estaba donde segregaba el agua para esa piscina. Eran varias situaciones ahí, varios compartimentos. El tal es que hasta el siglo XIX habían intérpretes de la Biblia que decían que este estanque era una mentira, era una ficción, era una alegoría que no existía. Pero en el siglo XIX un arqueólogo alemán descubrió, más o menos a 2 kilómetros de la antigua ciudad de Jerusalén, ese estanque. Y entonces él empezó a demarcar, porque también es teólogo, era teólogo este hombre, entonces demarcó y certificó que era verdad lo que decía la Biblia, que no era una alegoría, sino que era algo literal, era algo real. Muy bien, resulta que ¿quién se trajo este cuento de los pórticos, de los estanques y de todo este tipo de cosas? Eso viene de la cultura griega. Cuando Alejandro Magno, hace 2500 años aproximadamente, 2400 y péguele de años, el hombre venía con una visión muy de que el cielo se traía acá a la tierra. Entonces Alejandro Magno tenía la visión de que el cielo se representaba acá en la tierra en los templos. Entonces en los templos hacían ciertas figuras donde se representaba el Olimpo, el cielo griego, helénico. Entonces esta cultura permeó mucho el concepto de las culturas, valga la redundancia, que estaban regidas bajo el imperio griego. Entonces la gente hacía de esas sensaciones, de esas situaciones, las convertía en una religión. La gente en esa época, hablando de la época de Alejandro Magno, tenían el hábito de que en ciertos lugares donde levantaban los templos, la gente cuando recibía un milagro de sus deidades, aún amanecían en ese templo dándole gracias a su deidad, ¿cierto? Eso hasta el día de hoy sigue muy marcado. Les quiero decir algo. Entonces, ¿cómo hacían si habían milagros? Obviamente Satanás también hace milagros, los demonios también hacen milagros. Los demonios y Satanás son imitadores, depravados del Señor. Sí, está haciendo alusión a eso. Para allá voy. Muy bien, les estoy diciendo esto para poder llegar a ese punto. Bueno, entonces la gente se estructuró mentalmente de que ahí llegaba un ente sobrenatural y tocaba el agua, se llama misticismo, y entonces cuando tocaba el agua la gente se lanzaba a eso y era automáticamente sano, ¿sí o no? Les voy a comentar algo, lo que sanaba a la gente no era el movimiento del agua de un ser espiritual, sino la fe, el desarrollo de fe. Habla con el micrófono. Ahora se ve en lugares de toda la tierra supuestamente apariciones y los hacen centros cúlticos y supuestamente hay sanidades que las pueden haber, pero ya sabemos de que ¿cuál es su origen? ¿Cuál es el origen? Y cuando el origen no es Dios, esa enfermedad supuesta sana, esa enfermedad que ha sido sana, que ha sido quitada, habría que ver qué otra consecuencia deja en la persona. Amén. Pero ahora lo mismo, los estanques, ¿cuáles son ahora? Si ahora hay todo tipo de estanque, no es ese estanque de allá, no es sino que alguien diga apareció tal cosa, entonces supuestamente van e investigan y averiguan y dicen que sí y lo vuelven un santuario. Es los estanques de ahora. Ajá. En Perú, yo tuve la oportunidad de ir a Perú y hay unos estanques de aguas termales, aguas calientes, están al lado de volcanes
Entonces esas aguas tienen unas propiedades no curativas, sino de salud. Esfolian la piel, limpian. Eso tiene su tema no místico, sino su tema natural de salud, sí. Entonces lo convierten en santuarios, Bueno, entonces resulta que la gente empezó a estructurarse mentalmente acerca de que allá ocurrían milagros. ¿Qué era lo que realmente generaba el milagro? ¿El movimiento del agua? No, la fe. Era una fe sincera, pero equivocada. Lo que ocurre hoy en día con la religión actual. No solamente hablando de la religión tradicional católico-romana, sino cualquier tipo de creencia, cualquier tipo de religión. Nosotros, los creyentes, los de la iglesia cristiana, evangélica, protestante, como la quiera llamar, también manejamos religiosidad, también manejamos muchos conceptos que alejan a la fe sincera en Dios, porque empezamos a colocar cosas en las personas, en la gente que Dios no ha mandado colocar. Entonces aquí ocurre algo bien interesante. Viene el Señor Jesucristo a un pórtico donde la gente tiene una estructura mental que se ha venido fortaleciendo con el transcurrir de los años. ¿Quién no cree cuando hay un milagro? De hecho, esa es una de las formas que los cristianos evangélicos hemos tenido por muchos años como gancho para ganar almas para el Señor. Campañas de milagros, campañas de sanidades, campañas de muchas, ¿cómo? Algo así, exactamente, esa corriente doctrinal, antes se llamaba Para de Sufrir, luego Oración Fuerte del Espíritu Santo, ahora se llama la Iglesia Universal de no sé qué. Una secta siempre está mutando, una secta siempre está cambiando. Entonces le venden a usted que el agua bendita, le venden que, entonces es una estructura. En ese tiempo ellos creían en que el ángel venía y tocaba el agua y había sanidad. No. Eso, ajá. Exactamente. Eso les iba a decir yo. Por eso les dije, Dios no se asusta en mostrar eso. Él no se asusta en que se lea eso en la Biblia, sino que cuando se habla de un ángel, automáticamente uno lo asocia con que es de Dios. Ay, es de Dios, un ángel enviado de Dios. No. Dice que un ángel venía, o sea, ese era el concepto que la gente tenía. Pero el mismo texto nos habla que ahí no está el carácter de Dios. Ahí en ese milagro no está el carácter dadivoso, bondadoso, amoroso, amplio de Dios, sino que está el concepto religioso. Entonces ahí vamos a mirar dos conceptos: uno, el concepto místico, y dos, el concepto religioso de la iglesia que se movía en ese tiempo. ¿Sí me estoy dando a entender, amados? Bueno, entonces ya con esos pensamientos en su cabeza de que había una creencia en que venía un ángel y tocaba el agua, entonces vamos a empezar a mirar lo que realmente había ahí. Este pasaje es muy rico, aquí nos podríamos quedar mucho tiempo hablando de este pasaje, pero quiero centrarme en tres cosas. Uno, tres cosas: las enfermedades y lo que Cristo hizo. Las enfermedades eran ceguera, cojera y parálisis. Ceguera, cojera y parálisis. Y hubo tres cosas que el Señor Jesucristo hizo en este pasaje. Tres cosas, pues ahí aparece cuatro, pero hubo tres cosas. La primera, Él preguntó; la segunda, Él mandó; y la tercera, Él confrontó. Tres cosas que hace Dios en esos tres elementos. El Señor preguntó, el Señor mandó y el Señor confrontó, Cristo mismo. Bueno, vamos a empezar a desarrollar este tema, que es muy bonito, entonces por eso lo vamos a mirar. En algún momento había compartido esto, pero hoy quiero darle un mensaje que Dios me dio esta mañana para usted y para los que nos están viendo. Quiero arrojar un piso y después voy a darle la palabra que Dios nos mandó esta mañana. Bueno, número uno, en el verso 1 dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Qué fiesta había? No se sabe. Habían tres fiestas que no se podían cambiar, que los judíos no podían perderse. Entonces resulta que en este pasaje hay muchas cosas que Dios nos oculta. Cuando Dios oculta o vela algo, es porque Él quiere que nos centremos en algo. Él nos quiere mostrar algo definido. Habían tres fiestas que los judíos no se podían perder. Una era la Pascua,
otra era el Pentecostés y la otra eran los tabernáculos. Jesucristo ya cumplió de esas 3 fiestas, no falta sino una para que el Señor las cumpla todas las fiestas que había en Jerusalén para el pueblo judío. El pueblo judío es el pueblo que Dios colocó, el pueblo de Israel, la nación de Israel, es el pueblo que Dios colocó para que nosotros nos fijemos en él y a través de la historia veamos científica y comprobablemente que Dios es Dios y está por encima de todas las cosas. Que nuestro eterno, nuestro Elohim, Yahweh, nuestro Yeshua HaMashiach es el único verdadero Dios que a través de la historia comprueba su existencia. Amén. Entonces resulta que Cristo en la Biblia, de esas 3 fiestas que los judíos no se pueden perder, Él las cumplió todas, solamente falta una. Cristo era la Pascua, Él iba a la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Cristo es nuestro Cordero Pascual, Él ya hizo la Pascua por usted y por mí. Cuando usted y yo estamos comiendo la cena del Señor acá, estamos confesando que Cristo es nuestro Cordero Pascual y que la muerte pasa por encima de nosotros. Ojo con esto, que eso es muy importante. 2, la fiesta de Pentecostés. Cristo es nuestro Pentecostés, porque Cristo ya descendió, llenó, santificó, purificó y nos dejó, dice el Evangelio según San Juan capítulo 14, al Espíritu Santo de Dios, al Paracletos en griego, para que usted y yo entendamos todas las cosas. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo no nos dejó huérfanos, nos envió al Espíritu Santo de Dios para que Él nos enseñe todas las cosas y no las recuerde también. Eso, ¿sí los alcanzó a matar o no? Solo escándalo. Listo, muy bien. Verso 2 dice, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Vamos a empezar a mirar algunas cosas. El número 5 en la Biblia, en la gematría bíblica, es el número de la gracia. Diga conmigo, gracia. Cuando usted y yo somos ciegos, cuando usted y yo somos cojos, y cuando usted y yo somos paralíticos, la gracia del Señor nos alimenta, la gracia del Señor nos nutre, la gracia del Señor llega a nuestra vida para que nosotros en Cristo podamos ser perfectos, en Cristo podamos ser completos. Amén. 5 puertas, dice, y había una puerta, la puerta de las ovejas. ¿Por dónde entró el Señor Jesucristo? Por la puerta que se llamaba la puerta de las ovejas. ¿Cuántas ovejas del Señor hay aquí? ¿Cuántas ovejas del Señor hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí conmigo? Así como Cristo le dijo a ellos, mi Padre trabaja y yo trabajo, así somos usted y yo. Usted y yo, así no trabajemos, somos hijos de Dios. Así usted y yo no trabajemos en la obra, no trabajemos para el reino, somos hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos tenido en algún momento de nuestra vida falta de visión? Amén. Nosotros dice creo que 2 Corintios capítulo 4 verso 4 dice que hay gente que tiene el Dios de este siglo le tiene los ojos velados, cegados, por eso no entienden el evangelio. ¿Cuántas veces nosotros, hace cuánto tiempo nosotros fuimos ciegos, no veíamos? Las 3 enfermedades que ocurrían en este pasaje eran, número 1, ceguera, número 2, cojera y número 3, parálisis. Vamos a asociar esto, ojo con esto. Hay gente que dice, muchos intérpretes bíblicos dicen que este pasaje representa el número 5, la ley, los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio. Y hay gente que interpreta estos pasajes o este pasaje diciendo, la ley identifica el pecado, pero no le puede dar solución al pecado. Eso es una realidad. La Biblia nos muestra, dice en el libro de Romanos, que yo no conocía qué era pecado, qué era transgresión, hasta que la ley no me lo mostró, no me mostró cuál era el pecado. Pero dice la Biblia que gracias a Dios por Jesucristo, que ahora a través de Él y en Él y por Él, yo soy salvo de las obras de la ley, para que el pecado que mora en mi vida, en Cristo, sea cambiado.
estábamos hablando que esta gente tenía una estructura mental en ellos de que les decía que cuando venía el ángel y tocaba el agua, entonces ellos se lanzaban y había sanidad. Ellos veían era que el agua se movía. Podía llegar de pronto un vientecito o algo y mover el agua, y usted se imagina esa horda de gente allá, usted se imagina esa gente llevando días sin bañarse, usted se imagina esa gente orinando por ahí cerca, los pies, ¿cómo sería? El agua no era cristalina como de piscina. El agua no la trataban con sales minerales ni con yodo, no. Y había gente que iba a hacer rituales, se llamaban lavacros, iban a hacer rituales de limpieza y purificación en esa agua. Entonces el agua no era de lo más higiénica que digamos, no era nada para nada séptica. Hasta ahí estamos bien, ¿sí me estoy dando a entender? Listo, muy bien. La Biblia dice que ahí en esa multitud había gente ciega, coja y paralítica. Ojo con esto que les voy a decir. La religión, por lo general, enceguece la gente. La religión enceguece la gente. En estos días yo estaba evangelizando a alguien y cuando empecé a decirle que el Señor le amaba y tenía un plan para su vida, Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, me iba a decir, es que yo soy, y le dije, no, usted no es católico. No diga que es católico. Entonces el tipo me miró así como a ver, ¿cómo así? Le dije, usted no es católico. Si fuera católico se sabría los 10 mandamientos. Es que yo me los sé. Le dije, dígamelos. Entonces empezó a decirme los 10 mandamientos y después le dije, no, esos no son los 10 mandamientos. Esos son los 10 mandamientos del magisterio de la Iglesia Católica Romana, pero usted no sabe los 10 mandamientos de verdad, lo que dice la Biblia en Deuteronomio, en Éxodo 20. Y empecé a compararle los 10 mandamientos y el tipo quedó azul, claro. ¿Cómo así que el primer mandamiento? ¿Ustedes quiénes saben los 10 mandamientos? Sí. ¿Usted no lo sabe? ¿Usted lo sabe? ¿Cuál es el primero? El primer mandamiento, según la Iglesia Católica, y ya. Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí o no? No jurar santo nombre. Y el tercero, santificar las fiestas. Santificar las fiestas. Padre. Quinto. Sexto. ¡Ay! Eso es lo más delicioso. Y así sucesivamente. Y así, pero bueno. No desear la mujer del prójimo. Bueno, y el marido del prójimo. Listo. Ni más. Vamos a quedarnos solamente en el primero. Según la Biblia, el primer mandamiento, según Éxodo 20, el primer mandamiento es no hacerse imagen ni semejanza de lo que hay en el cielo, acá en la tierra. O sea, lo primero que Dios nos enseña a nosotros, según la Biblia, es a no ser religiosos. Es lo primero. El resultado de no ser religioso, el resultado de mirar a Dios, el resultado de practicar aspectos morales que Dios enseña en ese decálogo, ¿cuál va a ser? El resultado es amar a Dios. Es el resultado, pero no es el primero como un mandato o como una obligación. El resultado de practicar los 10 mandamientos es amar a Dios, porque cuando yo practico eso, cuando yo veo eso, ya el resultado ¿cuál es? Pues voy a amar a Dios, porque lo voy a ver claramente. ¿Sí me estoy dando a entender? En este pasaje de Juan capítulo 5, la multitud yacía ahí. ¿Y por qué estaban ciegos? Estaban ciegos de la verdad y la eternidad de la verdad que estaba prácticamente ante sus ojos. Resulta que esta gente veía el movimiento del agua como la tabla de salvación y le atribuían eso a un ser divino. Estaban ciegos espiritualmente, aparte de que estaban ciegos físicamente. A mí me gusta mucho la Biblia porque Dios utiliza la Biblia para enseñarnos a nosotros verdades trascendentales, espirituales, de una manera física. Ellos estaban ciegos, no veían lo que estaba ocurriendo. Ojo con esto, en el carácter de Dios no está ponernos a pelear a usted y a mí. El carácter de Dios es un carácter pacífico. En la Biblia dice que Dios nos llamó a usted y a mí a tener el ministerio de la reconciliación. Usted se imagina cuando descendía el supuesto ángel y tocaba el agua, ahí no había amistad, ahí no había hermandad,
Yo me imagino que estaba el papá y la mamá y los otros enfermos ahí, y apenas tocaba el ángel esa agua, mataban a los otros con tal de caer allá primero. ¿Sí o no? Una cosa bien interesante, y esta tesis se la voy a sustentar con el mismo pasaje más adelante. Resulta que ellos estaban cojos. Ojo con esto, la religión te enceguece, la religión no te deja ver a Jesús. La religión, cuando tú empiezas a practicar una religión en vez de una relación con Jesucristo, tú no vas a vivir una vida de plenitud, tú no vas a vivir una vida abundante, tú no vas a vivir una vida en satisfacción, vas a vivir una vida en competitividad, en competencia, ciego a la sanidad de Dios. Porque cuando Dios viene a tu vida, Cristo viene a tu vida, cuando el Rey Eterno viene a tu vida, automáticamente tu vida se convierte en una vida de compartir, de dar, de administrar, en una vida no de competencia, sino una vida de ayuda, de mutualidad. No hay cosa más horrible en una iglesia, no hay cosa más horrible que ver en una iglesia donde se proclama Cristo a hermanos mirando a otros con envidia, a hermanos mirando a otros con rabia, a hermanos bravos con otro porque el pastor lo pone a que ofrezca la Santa Cena, a que el pastor, no lo estoy diciendo por esta iglesia, en otras iglesias pasa. Dime. La multitud enferma tenía los ojos puestos sobre el agua, por eso no vieron a Jesús. Lo que pasa ahora, lo que estás diciendo, la multitud ahora, ¿dónde tiene puestos sus ojos? En la carrera, en el trabajo, en los hijos, o sea, ¿cuál es el estanque que están mirando? Y por eso se nos olvida Jesucristo. Hoy el llamado que Dios está haciendo es ese, o sea, quitar los ojos de ese estanque, no sé hacia dónde esté mirando usted, que está acá, y nosotros, porque el llamado de Dios hoy es ese. Él no quiere que sigamos mirando las aguas que creemos que van a producir el milagro en nosotros, el préstamo en el banco, el trabajo, o sea, no sé qué clase de estanque tiene usted. Está poniendo su seguridad en el trabajo, en el estudio, en los hijos, en la pensión que recibe. ¿En dónde está poniendo sus ojos? Y por estarlo poniendo ahí, no está mirando a Jesucristo. Amén, amén, así es. Ceguera, cojos. Cuando usted no está caminando con Dios, va a haber algo que lo va a tallar. De los que están aquí, ¿alguna vez se han enterrado una uña de un pie? Eso es lo peor, ¿cierto? Y lo peor es que todo el mundo le pega en la uñita. Usted se levanta y solito ahí sí le da por pegarle a la pata de la cama, a la mesita. Eso es horrible, ¿sí o no? Cuando usted está caminando en religión y está poniendo los ojos en lo místico, vea, esa palabra misticismo es una cosa loca. Aquí a 3 cuadras hay una iglesia, esa iglesia universal, que es una secta satánica brutal. Y allá le dicen a la gente, le vamos a vender la astilla de la cruz de Cristo. Y la gente va y le compra a $20 la astilla de la cruz de Cristo. ¿Quiere ir? Ah, quiere. Va a haber más prosperidad, una cosa horrible. Aquí al frente de Metro, que hay 3 iglesias ahí seguidas, muy bien. Donde se pusieran a recoger todas las astillitas que han vendido de la cruz de Cristo, armarían por ahí 4 o 5 buques, más grande que el arca de Noé. Qué cosa tan brava. A la gente le encanta el misticismo, a la gente le fascina. Mira, donde aquí nosotros dijéramos, vamos a empezar a vender la rosa mística ungida por la axila del pastor, y le digo que eso a $20 y con certificado y garantía de milagro. Le digo pues que a la gente le encanta lo místico. Mira, yo te lo digo por experiencia de prueba. Les fascina que los engañen, porque la gente, como están ciegos espiritualmente, entonces ¿cómo caminan en su vida espiritual? Cojos. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si nadie viene al Padre, si no es a través de mí, dice el Señor. Entonces, ojo con esto. La gente cojita, está hablando de la uña enterrada, siempre se pega a uno y entonces uno lo deja caminar, le da a usted rabia, le da fiebre, una cantidad de cosas.
A la gente le encanta lo místico, porque les fascina que los pongan a voltear. A la gente le gusta lacerarse. Cuando Cristo viene y dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera, porque Él ya la cargó. Él dice, si usted quiere vivir como yo, niéguese a sí mismo y tome la cruz. ¿Y la cruz es de quién? Él ya la llevó. Yo ya me refugio. A mí me encanta lo que dice Colosenses capítulo 2. Yo estoy escondido, guardado con Cristo en Dios. Es muy fácil. Mire, yo no quiero demorarme mucho. Esta madrugada Dios me levantó diciéndome, hay que convertirse. Hay que convertirse. Esta mañana, por eso les digo que este mensaje no sé ni cómo desglosarlo, porque aquí tengo la voz de Dios diciéndome, hay que convertirse. Usted quiere recibir un milagro, usted quiere que su vida cambie, hay que convertirnos, santos de Dios. ¿Qué convertir? Usted quiere, está harto de vivir como vive. Qué bueno, porque la mejor forma de usted empezar a cambiar es odiar la forma en que esté viviendo, porque si no sigue cómodo. La pregunta que el Señor Jesucristo le hace al paralítico es, pues que parece ridícula. ¿Quieres ser sano? Eso es para enseñarnos a nosotros. Es que hay gente que quiere seguir viviendo como vive. Hay gente que no quiere cambiar su situación emocional, sentimental, espiritual, laboral. Si no quiere, pues no quiere, pero el Señor Jesucristo ahí no está haciendo una pregunta ridícula. Él quiere preguntar para también preguntarnos a nosotros. Hay gente que quiere seguir viviendo pidiendo limosna. Hay gente que le dice a uno, venga, le doy un trabajo, salga de ahí. ¿Y qué hace esa gente? No quiere, quieren porque les parece mejor seguir produciendo tristeza, lástima. Pero el Señor Jesucristo sabía que el hombre iba a decir, o sea, ¿qué fue lo primero que miró el hombre? No lo reconoció. Pero la pregunta de Jesús aquí es, ¿quieres ser sano? Y la sanidad también, la pregunta de Dios para nosotros es eso. ¿Usted también quiere? ¿Qué quiere? Si quiere o no quiere, o quiere permanecer en el estado en que está. Porque si no, pues, pero la pregunta es esa. ¿Quiere? Pregúntese ¿usted quiere o quiere permanecer como está? Te me estás adelantando, pero bueno, no importa. 3 enfermedades ahí: ceguera, cojera y parálisis. Ceguera, no veían más allá del estanque. Entonces, al no ver, ¿cómo vamos a caminar? Ciegos. ¿Y el resultado cuál es ahí? La parálisis. Si no, se lanza. Imagínense un ciego, se movió, y el ciego, como iba, se tiraba. Donde uno ve en la Biblia, en el carácter amoroso de nuestro Salvador, generando una furia para que la gente se maltrate entre ellos mismos. Nunca. El Señor iba específico en alguien, y cuando habían multitudes, ¿qué hacía? Las alimentaba. Él no les generaba desorden. Muy bien. La parálisis, entonces la parálisis es la falta de capacidad para moverse. Y me voy a desarrollar. El Señor me ha venido diciendo, si usted quiere cambiar, conviértase. Muy bien. Verso 4, ahí está el problema. El problema de la religión y el misticismo radica en que hay una fe sincera, pero totalmente equivocada. Verso 5, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, 38 años. En Deuteronomio capítulo 2, verso 14, dice que fueron 38 años, si quiere léalo, alguien lo quiere leer, Deuteronomio 2, 14. Dice, duró el trayecto de salir de Egipto a la tierra prometida, eran 38. Léalo, hermana Aleida, por favor. Solamente el 14. Sí. El arroyo. 38 años. A mí ese texto me encanta. 38 años duraron desde que salieron los hombres de guerra. Ojo con esto. 38 años. Desde que salieron de Cades Barnea
hasta que pasaron el arroyo, o sea, ya listos para entrar a la tierra prometida. Hoy estamos hablando con el tío que qué significa el número 4 o 40 en la Biblia. El número 40 en la Biblia es el número de procesos divinos. Dios a través del 4 o del 40 hace procesos. ¿Cuánto tiempo se demoró Dios en depurar a esos incrédulos? 40 años prácticamente, 38 años. 38 años donde murieron todos los que no creyeron en la palabra que dieron los espías 38 años antes. Este hombre tenía 38 años y se le develó Cristo, los procesos divinos. Se le develó Cristo a este hombre, ¿a los cuántos años? 38 años. Ustedes se imaginan unos 38 años. Dice que era un paralítico. Yo me puse a indagar acerca de la parálisis de él y parece que la parálisis era de los pies. Más adelante nos vamos a dar cuenta que fue por un pecado. El problema de él, de su enfermedad, era por un pecado porque el mismo Señor Jesucristo le dijo. Cuando lo confronta, la confrontación. Exactamente. Muy bien. Resulta que eran 38 años. 38 años se demoró el proceso de depuración. 38 años se demoró este hombre para entender, para ver veladamente, porque no fue una cosa clara, veladamente para ver quién era el que le iba a dar a él la sanidad. 38 años mirando al agua, 38 años mirando el movimiento del supuesto ángel, 38 años en lo místico, 38 años con los demonios, 38 años con una religión, 38 años que invirtió, que malgastó, que frustró su vida y se habituó, ojo con esto, se habituó a algo, se estructuró mentalmente a algo. Después de 38 años, ¿quién fue el que se le acercó a él? Ojo con esto, ¿quién es el que te da a ti la salvación? Y tú tienes que buscarlo. En medio de ese bochinche viene el Señor Jesucristo y se acerca a él, Él es el que se acerca. ¿Quién fue el que se acercó a usted para salvarlo? ¿Quién es el que se está acercando a usted para decirle hoy, arrepiéntase, conviértase? ¿Quién es el que se le está acercando a usted? Para los que nos están viendo, ¿quién es el que se le está acercando a usted y le está diciendo, mire que aquí estoy, la gracia a través de la puerta de las ovejas, el Todopoderoso, el Rey Eterno, se está acercando a usted y a mí, reconociendo nuestra debilidad, nuestra torpeza? Las ovejas es el animal más torpe que hay en la creación, necesitan al pastor y ese pastor se está acercando hoy a usted y le está diciendo a usted que Él es el que se acerca. Él nos está diciendo, arrepiéntase, conviértase, quiere vivir bien, cambie esa manera de pensar. En el verso 6 dice, cuando Jesús, ojo con esto, lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Esa pregunta sarcástica del Señor no es ridícula. Génesis capítulo 3, Adán y Eva pecaron. Y el Señor dice, como era de costumbre, dice la Biblia, como era de costumbre, descendía al huerto del Edén y lo llamó, Adán, ¿dónde estás? ¿Será que Dios no se dio cuenta que él ya había pecado? La pregunta, cuando a usted Cristo le hace una pregunta, no es... Él quiere confrontarlo a usted con lo que usted tiene. Él me quiere confrontar a mí con la raíz del problema. Ahí, en ese texto, el Señor no le estaba diciendo a usted, ¿quiere tirarse al agua? ¿Quiere que cuando llegue el agua, lo empujen? No. El Señor fue a la raíz del problema. ¿Usted quiere la sanidad? ¿Quiere ser sano? Ahí hay una cosa interesante. Una persona que tenga necesidad de sanidad, ¿qué dice? Sí, de una. ¿Sí o no de una? Ojo con esto. En el texto no dice eso. En el texto ahí mismo el tipo dice, llevo aquí 38, empezó a argumentarle a Dios. Y no hay nadie quien me tire. ¿Cómo estaba ese tipo? Habituado a ese desorden. Ese tipo estaba habituado a lo que estaba viviendo.
Ese tipo estaba habituado a estar ya todos los días en la misma tónica. Yo no me imagino ese tipo yéndose por la mañana a pedir limosna para por la tarde llegar allá, porque él tenía que comer, él tenía que vestirse, o sea, el diario, la cotidianidad. Pero Cristo viene a la raíz del problema. Le preguntó, ¿quieres ser sano? La pregunta que Dios hace. El Señor inmediatamente, cuando llegó ahí, le curó la ceguera, le curó la cojera y le curó la parálisis. Enseguida lo vamos a desarrollar. El Señor Jesucristo vino y le preguntó a él, ¿usted quiere ser sano? Fue a la raíz del problema. Cuando usted tiene problemas, cuando usted tiene dificultades, Dios le llega a la raíz de su problema. Dime. Porque hay personas que sabiendo que Jesús llega a la raíz del problema, prefieren el estanque. Evadirlo. O sea, en estos tiempos se ve eso. Más bien me voy y busco el estanque o las aguas que se muevan, sí, porque Jesús no me sirve. La estructura mental y la religiosidad me llevan a eso. Yo les voy a colocar un ejemplo bíblico que les va a dar risa. Más bien, les voy a colocar un ejemplo bíblico muy bravo. Cristo llega y le pregunta a él la raíz de su problema. Y el tipo automáticamente le argumenta, Señor, verso 7, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque. No tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Él estaba puesto los ojos ¿en dónde? En su estructura, en su religión, en una fe sincera, pero sinceramente equivocada. ¿Cuánta gente va y le reza a María Auxiliadora? ¿Cuánta gente va y le reza al Señor de los Caídos, del Señor Caído, al Milagros de Buga? Al frente del Parque del Artista ahí. Ídolos, ¿qué dice el Deuteronomio, Éxodo capítulo 20, primer mandamiento? No adorarlos. El primer mandamiento que Dios establece no es que lo amemos a Él más que todas las cosas. El primer mandamiento que Dios establece es que no sea religioso, no sea idólatra. El fundamento de la Iglesia Católica, ¿cuál es? La idolatría. Una cosa loquísima. ¿Sí o no? Bueno. Obviamente no. ¿Qué es idolatría? ¿En qué es idolatría? Idolatría es todo lo que quita a Dios, todo aquello que quita a Dios del primer lugar de mi corazón. Eso es idolatría. Un hijo, el empleo, todo lo que quite a Dios del primer lugar de mi corazón es idolatría. Lo que pasa es que la Iglesia Católica Romana pues es más visible, se ve más eso. No, hay cristianos que idolatran la falda, hay cristianos que idolatran el pelo largo, o sea, una cosa loca, la religión, hasta ahí me estoy dando a entender, ¿sí o no? Muy bien, dice entonces aquí en el texto, ¿quieres ser sano? El tipo no dijo, sí, yo quiero ser sano. Porque Cristo lo primero que tuvo que hacer en él fue romperle su estructura mental. ¿Cuál era su estructura mental? El estanque. Y enseguida llega y le dice el Señor, Señor, le respondió el enfermo tal. Verso 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Perdóneme, se me estaba yendo el ejemplo. Cuando usted quiere recibir sanidad, ¿usted qué hace? Dice que sí. Váyase conmigo para Deuteronomio capítulo 8. ¿Quiere ser sano? ¿Quiere ser limpio? Sí, quiero, de una. Excelente. Deuteronomio capítulo 8. Si no estoy mal. Si no, después les digo cuál es. ¿Quiere ser sano? Sí. No está en Deuteronomio 8. El pasaje de las ranas. Entonces es Éxodo. No. ¿Me estás colaborando ahí? Sí está en el 8. Es Éxodo 8. Éxodo 8. Sí.
Así es. Sí es Éxodo. Éxodo 8. Póngale pues cuidado. ¿Quieres ser sano? ¿Cuántos quieren recibir sanidad? Amén. Listo, póngale pues cuidado. Éxodo 8. Ya le voy a decir. 8. Ustedes conocen el contexto ahí. Conocen el contexto ahí. El contexto es que estaban llenos de ranas por todas partes. El faraón alzaba la cama del tendido y le salían las ranas. Abría el horno y ¿usted se imagina qué olía eso? ¿Usted vio eso? Ah, bueno, listo. Yo iba a decir, usted tan vieja es que lo vio. Éxodo 8:8 dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. 9. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. ¿Cuál fue la pregunta ahí? Dígnate decirme. Ojo con esto. Un tipo idólatra, el faraón. Llamen a Moisés. Quiero que ore, necesito el milagro. Necesito sacar estas ranas de aquí. Necesito sacar el desorden de aquí. Y Moisés le dice: dígame cuándo oro. Si usted está con un problema hasta el copete, ¿cuándo quiere que se lo quiten? ¿Ya, sí o no? Verso 10. Y le dice el faraón, y él le dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Ojo con esto. Déjeme otros 38 años aquí. No hay problema, déjeme con esta diarrea otros 15 días. No hay problema, déjeme con esta pobreza otros 20 años. ¿Será que usted y yo tenemos el espíritu de Faraón? Con ganas de sanidad y mirando. Ay, hombre, mija, él creía. Tan creía que le dijo: oren a Dios, y si ustedes me quitan esta maldición, yo les despacho el pueblo. Es que es muy fácil juzgar, pero nosotros somos también del mañana. A usted Dios le coloca algo en su cabeza para que ore ya. ¿Y qué hace usted primero? Mañana. No, voy a barrer primero, voy a trapear y ya vengo. El Señor le dice: es ya. Ahora, usted necesita algo y Él le dice: bueno, vamos a orar. Ven, siéntate. ¿Y qué decimos nosotros? No, después. Es que el después es de todos los que tenemos necesidades. Mira, la pregunta de Dios es para confrontar mi realidad. La pregunta de Dios no es una pregunta estúpida. A ver, yo mañana. ¿Ya que quiero ser sano? Faraón, ¿cuándo debió haber dicho que oraran? Ya, sáquemela. ¿Sí o no? Lo que es una estructura mental. Cuando Dios pregunta, cuando el Señor te haga una pregunta a ti, es porque Él te está confrontando con tu realidad, con lo que yo soy, con mi verdad. ¿Tiene problemas en el trabajo? ¿Tiene problemas en la casa? El Señor le está diciendo: ¿quieres salir de problema? ¿Cuándo? ¿Cierto? Verso 8. Perdón. Sí, verso 8. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Ojo con esto. Primera enfermedad que había, ¿cuál era? Ceguera. Segunda enfermedad, cojera. Tercera enfermedad, parálisis. El Señor Jesucristo en el verso 8 le dice: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo entonces? Le quitó la ceguera, para que no siguiera mirando al estanque, sino que empezara a mirar al autor y consumador de la fe. Dice, le dijo: cuando usted está ciego espiritualmente, no ve la palabra de Dios. Cuando usted está ciego espiritualmente, no ve las verdades que están aquí escritas. Mire, perdona que me coloque como ejemplo.
Mi oración, cuando yo estoy montando un mensaje, cuando yo estoy leyendo la Biblia, yo le digo al Señor, devéleme los secretos que están aquí muy guardados. Ábrame los ojos, como dice el Salmo 119, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En el Salmo 119 dice, abre mis ojos, dice el salmista, para que yo pueda mirar las maravillas de tu ley. ¿Cuántas veces usted ha orado por eso? ¿Cuántas veces? Bien, eso está muy bien. Eso está muy bien porque es el ejemplo de Salomón. Pero ¿cuántas veces usted le ha dicho al Señor, quíteme la ceguera espiritual? ¿Cuántas veces le ha dicho, Señor, que yo pueda ver la ley, que yo pueda ver las maravillas de la Biblia, que yo pueda mirar cómo salta eso ahí? Esa es mi oración. Y déjenme decirle una cosa, Dios responde esa oración. Dios responde cuando usted le dice, Señor, muéstreme lo que está ahí. Y se lo muestra. Si es que le gusta, a él le gusta. Lo primero que Cristo quiere hacer es ¿qué? Cuando dice Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová y me ha enviado a dar buenas noticias a los que están en tristeza. Lea Lucas, capítulo 4, ahí está cuando el Señor, en capítulo 2, perdón. Cuando Cristo abre el rollo, le pasan el libro de Isaías y lo habla en el capítulo 61. No era coincidencia, él quería que la gente que pasara lo viera. Mire, en este pasaje es la segunda vez que Cristo viene a Jerusalén y ya viene guiriado con los religiosos de la época, porque él se mostró como el Hijo de Dios y a ellos les dio rabia, porque la religión los tenía ciegos. Donde los judíos de la época, la religión de la época, no hubieran tenido sus ojos velados, habían visto al Mesías, no habían sido engañados. ¿Listo? El Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y sigue, y anda. Número 1, le quitó la ceguera, no mire más ese estanque, empieza a mirar más arriba. Número 1. Número 2, cuando le dijo, toma tu lecho, le está diciendo, actúe. Cuando usted empieza a caminar con Dios, ¿qué trae el caminar con Dios? Actividad. Cuando usted empieza a andar con Dios, automáticamente el cojo empieza, mire, uno después de los 40 le toca empezar a calentarse para caminar. Después de los 40 nos pasa eso. Pues yo lo digo porque como yo soy gordito, yo me tengo que calentar, pero después de que yo me caliento para caminar, ya no me para nadie. Como los carros viejos, hay que prenderlos para calentarlos. Pero después de que empiece, ya estén calientes, ya no los para absolutamente nadie. ¿Sí me estoy dando a entender hasta ahí, santos de Dios? Entonces, número 1, Dios pregunta. Número 2, Dios manda. Dios manda, Dios ordena. ¿Quién fue el que le habló al paralítico? En la Biblia dice, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dios hecho carne vino y se le presentó a Natacha, a Néstor, al tío, a todos los que estamos aquí. Se nos presentó el Señor, el Verbo hecho carne, y nos confronta. ¿Quiere ser sano? ¿Usted quiere ser sano espiritualmente? ¿Quiere ser sano emocionalmente? ¿Quiere ser sano aún físicamente? Hay que mirarlo a Él. Actúe. Esto es una cosa loca. Usted quiere ver cosas que nunca ha visto. Haga cosas que nunca ha hecho. Arrepintámonos. El Señor me dijo esta mañana, hay que convertirse. Dígale a la iglesia, hay que convertirse. ¿Por qué la iglesia no está creciendo? Porque no estamos convertidos. Porque todavía estamos peleando con cosas de nosotros mismos. Ay, es que mi problema, ay, es que mi enfermedad, ay, es que mi pecado y yo. Pues claro, entre más esté concentrado en su pecado, ¿cómo va a vivir? En pecado, es así de sencillo. Arrepientámonos, cambiemos, actuemos. La fe es actuar, es andar, demos el paso. Cuando Pedro estaba en la tormenta, estaban en la tormenta y el Señor empezó a caminar, Pedro le dijo, Señor, si eres tú, que yo vaya donde estás tú. ¿Y qué le dijo el Señor? Venga. Mientras Pedro miró al Señor, ¿qué pasó? Caminó, dejó de mirar al Señor y ¿qué pasó? Vio las circunstancias y se hundió. ¿Sí me van a entender? Muy bien, para adelantar, para avanzar, porque ya el tiempo va avanzando mucho. Entonces los judíos dijeron aquel día, perdónenme, toma tu lecho y anda. Ojo con esto. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo. Verso
10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Ojo con esto, la religión se preocupa más por las características y por lo físico y por los rituales que por la gente. La religión se preocupa más porque usted tenga el vestido largo que por cómo está su corazón. La religión se preocupa más porque usted tenga, no se pinte la jeta a qué es lo que está hablando. La religión se preocupa más por el ritualismo a que qué está haciendo usted cuando sale de la iglesia. Esta semana, antier, pasaba yo por la iglesia de Envigado y escuché el mensaje de la palabra. Pasé por ahí y me quedé escuchando lo que decía el sacerdote de ahí. Un mensaje totalmente incongruente de la palabra de Dios. Pero me llamó profundamente la atención que ahí enseguida está la casa cural y adivine una tiendita de la iglesia. Y adivine qué venden, trago. Yo de qué bien, hombre, venden buen whisky. Eso es ridículo. Preocupados por una cosa y le venden el trago para cuando salga de la misa. A ver, ¿sí me va a entender? La religión se preocupa más por otras cosas, por lo externo. Los judíos eran, no te es lícito cargar y por tiempo no podemos hablar acerca de lo que el Señor dijo acerca del día de reposo. ¿Quién de vosotros, si su asno se cae o su oveja se cae en un pozo, en el día de reposo no la rescatan? ¿Cierto? El día de reposo, dice la Biblia, es hecho para el Señor, no por causa del Señor ni por causa del hombre, es para Él. El día de reposo es para entregárselo a Él, para entregárselo al Señor. ¿Para qué? Para que mi concepto de adoración cambie la religión para que entre la relación con el Señor. Verso 11, Él le respondió: el que me sanó, Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Este tipo conocía a Jesús? Y recibió la gracia, ojo con esto, recibió la gracia sin merecerla y sin conocerla. ¿Quién es el que lo busca a usted? ¿Cristo? ¿Sí o no? Más lejos estaba ese hombre de saber quién era Jesús. Lejos estaba él. Más se refería a él como un X. El que me dijo, el que me abrió los ojos. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado, verso 13, no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Ojo con esto que es muy importante. Cristo viene y rescata al que tiene que rescatar, y luego ¿qué hace con el que no le quiere creer? Simple. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Sí o para qué? Dios no se mueve, ojo con esto, Dios no se mueve en medio de la religión. Dios se mueve en medio de una relación. En medio de la religión no se mueve. Verso 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El Señor le dijo: vea, ya no siga mirando esa agua, esa religión que le trajeron a ustedes los griegos, no la sigan mirando. Ese cuentecito de que lo sanaron y entonces se queda durmiendo ahí en ese altar de pórticos y demás, si usted sigue en eso, no se va a sanar, sino que le va a venir algo peor. El Señor Jesucristo, ¿a qué atacó ahí? La enfermedad que él tenía era por causa de un pecado, ¿sí o no? Pero el Señor Jesucristo aquí estaba atacando ahí la religión. Vaya y no siga en esa religión, porque si usted sigue en esa religión, ¿quién sabe qué le va a venir después? Algo peor. Por tiempo no podemos avanzar. Se lo voy a decir por experiencia propia. Yo he visto cómo Dios ha libertado a personas de un demonio, porque Dios nos ha usado para hacerlo. Una persona que Dios la liberta de un demonio, X demonio, se consagraron a X demonio. Dios nos ha usado y se ha libertado a la persona. Pero viene esta persona y después se consagra a otro. Eso es un ejemplo. El otro ejemplo, viene alguien, X persona, con problemas demoníacos, posesiones demoníacas, y se va para donde un exorcista raro, un exorcista X, donde un brujo donde un rezandero. Yo lo digo por experiencia propia, porque nos ha pasado y con familiares nuestros.
se van para donde María Auxiliadora, se van para donde el José Gregorio Hernández, cualquier santo que no sea Dios, y resulta que les hizo el milagro, lo liberaron. En este texto, el Señor Jesucristo está diciendo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Resulta que esa persona fue aparentemente libre de un demonio, pero lo cogió fue un demonio más grande. Salió el chiquito, salió el muchachito y le dijo al papá. Salió el muchachito y le dijo al papá. Y a veces sacan al papá y le queda al abuelito. Más bravo todavía ese. En la Biblia dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, al que el Hijo libertare, ese será verdaderamente libre. 2 capitulitos después, usted va a encontrar ese texto. Después de que el Señor en el capítulo 6 alimenta a los 5,000. ¿Sí ven la diferencia entre una batalla por ser salvos y la bondad de Dios alimentando a muchos? En el capítulo 8 dice, al que el Hijo libertare, ese será verdaderamente libre. Santos de Dios, es hora de cambiar mi forma de pensar. Tengo que reestructurar mi forma de pensar. Ya tengo que dejar la religión, me tengo que convertir. Termino con esto. En el libro, primero el libro de Reyes, capítulo 17, el profeta Elías decía, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, siga. Si Jehová es Dios, siga. Por ahí hay una historia de unas monjas franciscanas en 1993 que para sustentar el convento donde vivían, en la parte inferior del convento hubo en algún tiempo, fue lugar, cárceles, celdas, cárceles donde metían gente y la torturaban, bueno, y ellas llegaron allí y para sustentarse hicieron de las celdas, las mismas celdas, un hotel. Pero trataron de mantener el ambiente de la cárcel y les cobraban a las personas que llegaban allá. Y alguien dice que así es la vida de muchos cristianos y los no cristianos, pues con mayor razón. Lo importante es vivir en celdas cómodas, pero no quieren salir celdas, al fin y al cabo. Y el problema es ese, que la gente tiene que identificar si está viviendo en celdas cómodas. Amén. Porque es en Cristo que verdaderamente somos libres. Por eso hay tanta gente que no quiere recibir a Cristo. Amén. Porque está en una prisión cómodamente, aparentemente, y es lo que el Señor está hoy diciendo. O sea, Él quiere es que salgamos de ese estado y seamos libres. Amén. Y la religión es la que nos mantiene en celdas. Encerrados. Natasha. ¿Cómo lo sanó? Es hermoso. En el texto dice, con la palabra, le dijo, toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y anda. 3 cosas. La fe tiene un proceso. Número 1, la fe viene ¿por qué? La fe viene por el oír. El Señor habló, le dijo, levántate, accione. 3 cosas. Levántate, accione. Tome su lecho y ande. En ese proceso, ¿qué ocurre? Está la sanidad. ¿Qué fue lo que sanó al paralítico? La palabra. Fue Cristo. Jesús le dijo, dice claramente, Él le dijo, Cristo le dijo, toma tu lecho, por eso levántate, toma tu lecho y anda. Por eso les dije 3 cosas que Cristo habló en ese momento. 3 cosas. La primera, ¿quieres ser sano? El amor del Señor. Lo segundo, la orden de Dios, el mandato de Dios. Levántate, accione. Si usted quiere ser sano, ¿qué tiene que hacer? Accionar y... Para nada. Para nada. Para nada. Simplemente obedeció. La acción, lo que realmente vale es la acción. Mira, la fe, ¿por qué en Santiago dice, el apóstol Santiago dice, muéstrame tu fe a través de las obras? O sea, lo que usted accione. Usted no necesariamente, ay Señor, es que yo estoy esperando que usted venga y me lleve de la mano para evangelizar. No. El Señor le dice,
Mire los campos, ya están blancos, vaya. Ya lo más difícil lo hizo él. ¿Sí me va a entender? ¿Qué sanó? Mira, ¿qué fue lo que sanó al paralítico en sí? La voz de Dios a través de Jesucristo, la voz de Cristo. Él simplemente le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante fue sano. No fue que ay, el paralítico tuvo la fe que movió la montaña. No, la fe que le produjo, el oír la palabra que le produjo a él. Fe. El oír la palabra lo hizo a activar la fe. La palabra en sí es la de la esencia. Evangelio según San Juan capítulo 15 dice, vosotros estáis limpios por la palabra. Es la palabra de Dios la que lo lleva a uno a cambiar la forma de pensar. En la medida que usted, claro, en la medida que tú empieces a meterle Biblia a la mente, ¿qué va a pasar con tu mente? Mira, esta semana yo escuché a alguien que dijo, hablando, viendo cosas que mi hijo ve de Naruto y toda esa pendejada, toda esa tontería, perdón. Llega un tipo y dice que lo que usted consuma, eso es. Lo que usted consuma, eso es. Hablando no solamente físicamente, sino espiritualmente. Si usted consume Biblia, ¿la mente de quién va a tener? La mente de Cristo. Si usted consume Simpson, ¿la mente de quién va a tener? De Matt Groening, porque está viendo lo que él pensaba, su cosmovisión de la vida. Pero si usted consume Biblia, está teniendo la mente de quién? De Dios, el propósito de Dios. Por eso les digo, santos de Dios, en el nombre de Jesús, se los digo, si usted quiere ver la Biblia como Dios quiere que usted la vea, dígale a él, Señor, ábrame los ojos para yo poder verla, que yo no sea más ciego. Padre, yo te ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tu mano gloriosa y poderosa se mueva sobre esta congregación. Abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley. Señor, todo concepto en el nombre de Jesús que haya en nuestra mente de religiosidad, que caiga, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Que no venga para nosotros una cosa peor, porque podemos salir de este lugar y volver atrás. Podemos no volver a congregarnos. Nos podemos dar las vacaciones espirituales o congregacionales, pero cuando nos alejamos de ti, cosas peores vienen, porque nos salimos de la cobertura. Tú a nosotros nos rodeas, tú a nosotros nos amparas cuando estamos dentro de ti, pero cuando nos salimos del cerco, Señor, estamos vulnerables al lobo hambriento. Por eso en tu palabra dice que tú vienes como un pastor a cuidar ovejas, y cuando una oveja se sale del redil, tú vas y la buscas, Dios mío. Ayúdanos a no salirnos del redil, aunque sabemos por tu palabra que tú nos vas a buscar, Dios, pero guárdanos del lobo, guárdanos, Dios mío, del perro, guárdanos, Dios mío, del león que anda rugiente buscando a quien devorar. Guárdanos de la religión, guárdanos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Libértanos de la religión, que podamos salir, Dios de los cielos, de este lugar, revestidos de ti, llenos de ti, que aunque haya cansancio físico, espiritualmente mis hermanos reciban, Dios mío, de tu fortaleza, en el nombre de Jesús. Nos vamos de este lugar, Dios mío, pero no de tu presencia.